Leía una historia muy bonita, muy curiosa, de un joven que ellos, cuando él era muy adolescente, muy pequeño, ellos tenían un gallinero en el patio de su casa y tenía una gallina que estaba eh, sentada sobre tres huevos. Dos de ellos sí eclosionaron, o sea, se convirtieron en pollitos o en gallinas ponedoras, pero quedó un último ahí debajo de la gallina. Ellos estuvieron pendientes porque ellos necesitaban tener más gallinas ponedoras y estaban vigilando el último huevo. Cuentan ellos que un día José o Joe y su hermana estaban sentados allí pendientes de ese huevito cuando escucharon una terrible conmoción. La gallina salió corriendo, eh, ¿verdad? Y hubo un movimiento eh, de conmoción. Y se dieron cuenta de que una enorme serpiente negra había entrado, había asustado a la gallina y se había tragado el último huevo, completico. Dicen que cuentan pues que ellos que de hecho podían ver el huevo dentro de la serpiente mientras salía del gallinero culebreándose. Ellos lo que hicieron fue perseguir a la serpiente esa, a la culebra esa, la corretearon y durante un buen rato pues no pudieron atraparla porque ella finalmente se metió en un hoyo y se desapareció. Y ellos dicen, ahí donde todo el mundo tira la toalla, pero nosotros no la tiramos. La hermana y él agarraron una pala y un asadón y comenzaron a cavar como locos hasta que vieron a la serpiente. Y ellos recuerdan que eh, mientras todos los que estaban escuchando tenían los ojos pendientes a ver qué había pasado, y ellos cuentan que sacaron del hoyo a la roba huevo, así le bautizaron a esa culebra, a esa serpiente. Le cortaron la cabeza y le sacó el huevo enterito. Lo limpió, dice, yo cogí ese huevo, lo limpié y lo llevé de vuelta al nido. Y le dije a mamá gallina que se levantara un minuto y le coloqué el huevo de vuelta donde pertenecía y le pedí que volviera a ocuparse en darnos otra gallina ponedora. Eh, este joven, en su etapa ya madura, terminó siendo un borracho de la ciudad, del pueblo. Pero esta historia eh, tiene una situación muy importante porque este joven tuvo una más que una revelación que mucha gente, porque él dijo que él no iba a sentarse y dejar que la serpiente robara lo que le pertenecía a él y su familia. Y ahí hay una revelación, porque para el cuerpo de Cristo, la iglesia, nunca ha habido un tiempo tan crucial para que despertemos y expulsemos las serpientes de nuestra casa. Y yo no voy a enfatizar demasiado el trabajo del Satanás, del diablo, ni voy a hablar de sus, ¿cómo se llaman sus agentes? Ni, no, o sea, no voy a entrar en ese mundo oscuro, no me interesa. Pero tengamos en cuenta que Jesús nos advirtió que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y que el mismo Jesús le llamó al diablo asesino y padre de toda mentira. Aún en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan lo llamó una serpiente antigua que engaña a todo el mundo. Nosotros tenemos un enemigo muy real,
Y, y primeramente apareció en el huerto del Edén en forma de serpiente. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué una serpiente? ¿Cuál es la conexión entre Satanás y la serpiente? Y tal como la serpiente difiere en su manera de cazar y destruir a sus presas, o sea, dependiendo de la clase de serpiente que sea, los espíritus malignos también tienen diferentes características y distintas maneras de operar. Hay serpientes que son más venenosas que otras, tales como hay espíritus demoníacos que son más poderosos que otros. Algunas serpientes matan mordiendo a sus víctimas o inyectándole un veneno mortal con sus colmillos. Pero hay una serpiente, y sobre estas que me quiero quedar aquí, hay una serpiente que destruye su presa de una manera muy diferente y única, que es la serpiente pitón. Es una serpiente que espera pacientemente a su presa y ataca en el momento oportuno. Hunde sus afilados colmillos, sus afilados dientes profundamente en su víctima. Y aunque su mordida no es letal, lo que sucede después es lo que destruye a la presa del pitón. Una pitón está detrás de una cosa, el aliento. Ella busca el aliento. ¿Por qué? Porque ella se enreda lentamente alrededor de su víctima y comienza a exprimirle la vida poco a poco, y su apretón se hace cada vez más fuerte, ahorca y sofoca a su víctima hasta que todo el aire es eliminado de sus pulmones. Y de pronto usted dirá, bueno, Mauri, ajá, ¿para qué esta historia? Usted se puede estar preguntando eso, porque yo pienso que es tan importante que el objetivo de la pitón sea sofocar el aliento de su víctima. Yo le voy a explicar, déjeme que yo le explique. El aliento, el aire y el viento son símbolos del Espíritu Santo en la Escritura. Por ejemplo, en Juan 20:22 dice que Jesús sopló a sus discípulos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió como un viento recio y poderoso. En Génesis dice que Dios sopló aliento de vida en Adán y él se convirtió en un alma viviente. Dios sopló aliento en el hombre. Y adivine quién es el que está intentando ahorcar y sofocar nuestra vida. Satanás está detrás de una cosa. Como una pitón, está intentando extraer el aliento del Espíritu Santo y su unción de nuestra vida. Tal como una pitón detesta el aliento de su presa, lo detecta y hará todo lo que pueda para eliminarlo. Satanás desea exprimir la vida del Espíritu Santo en nuestra iglesia y en nuestra vida personal. Él desea ese aliento de vida que solamente viene a través de la presencia del Espíritu Santo. Sin el poder y la unción del Espíritu Santo no podemos hacer nada que perdure. Su palabra nos dice que no es por fuerza ni poder, sino por su Espíritu. Zacarías 4:6. Miren que, yéndome al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16, dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, estamos hablando del apóstol Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y la mayoría de las traducciones
dicen que esta mujer estaba poseída por el espíritu de adivinación. Y eso es lo que nos llama la atención, eso es lo que entendemos que fue lo que el apóstol Pablo reprendió y sacó de esa muchacha. Pero investigando en una Biblia, John Literal Translation, o sea, la Y de yuca, L de libre y T de tetero, YLT en inglés. Afortunadamente mi esposa maneja y habla perfectamente el inglés y pudimos descubrir que el nombre de este espíritu, según la traducción de esta Biblia, se llama Pitón. Aleluya. Esta es la única vez que se proporciona el nombre de un espíritu inmundo en el libro de los Hechos. Podría ser que Dios deseaba que comprendiéramos que hay un espíritu de Pitón que desea enroscarse alrededor de todas las iglesias y de todo creyente, exprimiéndonos la vida espiritual. Yo quiero que entendamos algo. Hay muchas especies diferentes de pitones en la vida real y casi todas ellas crecen y se convierten en enormes serpientes. Hay la birmana, hay la negra, hay la de Vietnam, y llegan a tener hasta pesar de 68 a 90 kilos, 150 a 200 libras. Pero hay la birmana esa que les hablaba ahorita, es una serpiente que llega a crecer 8 metros de largo y pesar 181 kilos. Usted se puede imaginar si se cruza con una serpiente de este tamaño y con esa capacidad, pues hay que correr. En la historia que les comencé a decir, la pequeña serpiente de este joven se comió un huevo, pero la serpiente de 8 metros se puede tragar a una persona enterita. Hasta un cocodrilo se puede comer. Entonces, el mundo invisible de Hechos 16, de Pablo y Sila, que están caminando hacia la oración, cuando este espíritu de Pitón los interrumpe. Y yo creo que el enemigo opera de la misma manera en la actualidad. Él va a interrumpir tu vida, intentará detener tu alabanza, siempre usted se va a encontrar con el ataque del enemigo justo antes de que el Señor se muestre en su vida. Y más adelante, en una segunda parte, explicaré más al respecto sobre esto. Porque este pasaje de Hechos 16 revela algo muy importante y es por ello que he querido comentarles a ustedes. Porque yo creo que el enemigo opera como una pitón. Y no estoy hablando de un espíritu de adivinación, estoy hablando de una estrategia del enemigo que opera en la misma manera en que este animal, la serpiente o la pitón, ataca a su presa. Y encontramos bastantes creyentes que han permitido que esa serpiente antigua se enrolle alrededor de su vida, los ahorque o le ahorque lo que le pertenece y disfrute tranquilamente de su comida. Y eso es lo que hay que mirar cada uno de nosotros para poder sacar, si esta serpiente está en nuestra casa y en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en la iglesia, sacarla, destruirla de la misma manera en que el apóstol Pablo lo hizo allá en el relato de Hechos 16:16. Bendiciones. Luego le comentaré la segunda parte, que está muy interesante.